Hola, y gracias por ser parte de Borea Hablamos TV. Gracias por los likes. Inscríbase si no se ha inscrito o suscríbase. Recuerde comentar y compartir el contenido. En esta transmisión quisiéramos hacer una recapitulación de los eventos más importantes que hemos podido reseñar y vamos a tomar 6 puntos del caso del señor Félix Verdejo y cómo se llevó a cabo en el tribunal y cómo el tribunal probó o trató de desarrollar su caso, lo que provocó que entonces el señor Félix Verdejo fuera declarado culpable por un jurado compuesto de 9 hombres y 3 damas. Antes de esto vamos a hacer un recap corto, ¿verdad?, de cómo todo esto empezó. Y el 29 de abril del 2021, entrada la noche, empezó a correr una noticia sobre la desaparición de una persona, una joven, y a la medida que la información seguía fluyendo, el nombre de ella era en aquel momento Keisla Madlene Rodríguez. La información continuó a la medida que fue entrando la noche del 29 de abril. Y luego la misma familia de Keisla empezó a nombrar al señor Félix Verdejo Sánchez como la última persona que tuvo contacto con Keisla. Eso hizo que todo Puerto Rico quedara algo consternado, porque Félix Verdejo se le llamaba el diamante porque a la misma vez se visualizaba como esta persona que iba a sustituir a Félix Tito Trinidad. Félix Tito Trinidad fue o ha sido uno de los mejores boxeadores en la época reciente, y el pueblo lo cataloga así no por los títulos que ganó, sino porque es una persona que tuvo la capacidad de ser parte del pueblo. Se involucraba con el pueblo, se fusionaba con el pueblo. Hasta el día de hoy, luego del retiro de Tito Trinidad, donde él se para, las personas se aglomeran a su alrededor porque sienten un gran aprecio por Tito Trinidad. Ese vacío dejado por Tito, el pueblo sigue buscando quien pueda llenarlo. Luego de Tito vino el señor Miguel Cotto, y Miguel Cotto nunca procuró ocupar ese lugar de Tito, y él claramente lo ha expresado en público. Pero las personas veían en el señor Félix Verdejo esa persona con esas cualidades carismáticas, un muchacho que venía desde abajo, que su mamá lo forjó, lo protegió de la misma manera que Tito, y trató de que su hijo saliera hacia adelante. Así es que el pueblo de Puerto Rico tenía esperanza de que Félix Verdejo se convirtiera en el próximo Tito Trinidad. Así es que cuando Félix Verdejo se relaciona o empieza a ser mencionado, en este caso automáticamente el caso tomó otro giro y se regó como pólvora que Félix Verdejo había tenido contacto, o fue, según los familiares de Keisla en aquel momento, la última persona con la cual esta joven tuvo contacto. Voy a pasar el tiempo. El 1 de mayo, todo el mundo se detuvo en Puerto Rico porque en los días pasados la información siguió fluyendo y la policía de Puerto Rico, junto con la Guardia Costanera y algunos representantes del FBI en Puerto Rico, fueron informados sobre dónde podía encontrarse el cuerpo. En aquel momento se sospechaba de Keisla Madlene Rodríguez. Todo el país se detuvo al encontrar un toldo azul en las orillas de la laguna San José. Ciencia forense se acercó. Los medios noticiosos estaban todos
pendiente a lo que estaba pasando en aquel lugar, se encontró un cuerpo dentro de aquella lona. No se tenía claro de quién era. Ya llevaba varios días en el agua y estaba en un proceso de descomposición. Y lo único que se podía percibir era un diamante en su espalda. La familia de Keishla estuvo allí, cerca de la escena. Y semanas después, o días después, nos enteramos que el cuerpo encontrado en la laguna era el de Keishla Marlene Rodríguez. Eso hizo que los días subsiguientes se radicaran cargos en contra del señor Félix Verdejo Sánchez. Y al mismo se le radicaron 4 cargos. Los mismos fueron carjacking que finalizó en muerte, secuestro que terminó en un asesinato, uso de un arma de fuego en público para realizar un acto violento y muerte de un niño por nacer. Toda esta información surgió y empezó a promoverse a gran rapidez a raíz de que llegó un confidente a las oficinas federales, que luego nos enteramos que había sido el cómplice, según la expresión de este en aquel momento histórico, y luego fue público el nombre, o meses después se hizo público el nombre de la persona que había ayudado al señor Félix Verdejo a cometer estos actos, y él mismo se identificó públicamente como Luis Cádiz. Esa es la historia que nos lleva a lo que hoy en día ya conocemos como la convicción de culpabilidad del señor Félix Verdejo, en el cual el jurado lo encontró culpable por secuestro que terminó en un asesinato y por muerte de un niño por nacer. El jurado no se puso de acuerdo en el carjacking que finalizó en muerte y en el uso del arma de fuego. En el tribunal, a la medida que el caso fue desarrollándose, y es lo que vamos a trabajar en esta transmisión, y vamos a tocar 6 puntos que consideramos fueron importantes para que se llevara a cabo y que se consiguiera la culpabilidad, por lo menos hasta este momento, del señor Félix Verdejo. El motivo. El tribunal probó que el señor Félix Verdejo había contactado a varias personas preocupado por el embarazo de Keishla. Dentro de esa persona estaba su entrenador físico, que desde pequeño lo había entrenado como boxeador. Y este le recomendó a Félix que no se preocupara por eso, que él no iba a ser el primero ni el último que tenía un evento como este, que se relajara y que se enfocara en su carrera. En su acción, Ricardo Cádiz hizo una expresión en el tribunal donde informó que el señor Félix Verdejo le hizo un acercamiento relacionado a un problema que tenía con una joven que había salido embarazada y que él quería que esa joven abortara. ¿Por qué Félix Verdejo no buscó las pastillas? Eso es una pregunta que no se respondió en el tribunal. La fiscalía trató de explicar que posiblemente la intención era que Félix no quería que lo vieran en público buscando ese tipo de pastillas. Aparentemente, en la conversación que se llevó a cabo para tratar de atender este asunto, el señor Luis Cádiz entra en escena. Luis Cádiz dice que escucha la conversación entre Ricardo y Félix y le ofrece a Félix Verdejo ayudarlo en la acción de que esta joven aborte. Esa fue la información que fluyó en el tribunal. Luis Cádiz dice en el tribunal que Félix Verdejo, junto con él, planificaron
el tratar de que Keishla abortara. Nunca se pudo probar en el tribunal en qué momento la intención de que Félix Verdejo quería que ella solamente abortara a matarla. Nunca se probó cómo esa conversación cambió. Luis simplemente dijo que ellos planificaron toda la dinámica. Según la defensa, quien planificó todo es Luis, y a la medida que vemos cómo se desarrolló todo, aparentemente fue Luis. Luego la defensa, cuando lo contrainterroga, él confiesa que él fue el de la idea de los bloques, del alambre y de la heroína. Y de hecho él se encargó de buscar todo. En ningún momento Félix es el que se ve comprando o adquiriendo estos materiales. Luis Cádiz se declara culpable en el tribunal y a la misma vez se convierte en testigo del Estado en contra del señor Félix Verdejo. Luis Cádiz es el único testigo visual que presentó el Estado en contra de Félix Verdejo. Y es Luis Cádiz quien aparece como figura clave en la planificación y en la ejecución de los hechos. Y es Luis Cádiz quien confiesa que ayudó a Félix Verdejo a quitarle la vida a Keishla. Repito, nunca se pudo explicar en el tribunal en qué momento se brincó de obligar a Keishla a abortar, a asesinarla. Y cuando Luis narra los hechos, como según él sucedieron, la manera en la cual recibieron a Keishla ya había un plan, no de obligarla a abortar, sino de matarla. En la misma narrativa, cuando la fiscalía le pregunta a Luis, él trata de explicar y de expresar que él trató de decirle a Félix que no continuaran y era Félix quien decidió continuar con la acción de hacerle daño. Luego, cuando la defensa lo interroga, cambió totalmente la versión y es él quien aparece como figura principal en el acto de hacerle daño a Keishla. Una de las cosas que los abogados de defensa probaron en el tribunal fue que el señor Luis Cádiz había cambiado las versiones conforme a su parecer. Por tal razón, para los abogados de defensa, la credibilidad de Luis Cádiz era cuestionable, debido a que le mintió con toda intención y alevosía al gran jurado. Y sin embargo, la defensa, el Estado, nunca procesó ni a Ricardo ni a Luis por haberle mentido al gran jurado. Y no cabe la más mínima duda que el Estado, entiéndase los fiscales, estaban protegiendo a su testigo principal, que era el testigo visual y coautor o autor de los hechos en los cuales finalizaron con la muerte de Keishla Marlene Rodríguez. Luis aceptó en corte abierta que mintió y que lo hizo en varias ocasiones, lo que hizo que los fiscales, para respaldar el testimonio de su testigo principal, acudieran a métodos alternos para poder corroborar la narrativa de su cliente. Así es que hace acto de presencia la tecnología, donde se usan las torres de comunicaciones, cámaras de seguridad aledañas, para tratar de confirmar la veracidad de la narrativa del señor Luis Cádiz. Los oficiales mostraron video en el tribunal donde recrearon la ruta que el señor Luis Cádiz les narró que ellos ese día llevaron a cabo. Por tal razón,
Aunque Luis Cádiz sí mintió, la fiscalía fortaleció la narrativa o la versión de los hechos de Luis. Se pudo probar por las torres que en un momento ese 29 por la mañana, la unidad móvil de Luis Cádiz, de Keishla y del señor Félix Verdejo transitaron juntos durante el periodo de tiempo de la versión del señor Luis Cádiz. Lo mismo, hay una cámara de seguridad cerca donde recogieron a Keishla, donde se ve que ésta sale de la comunidad donde vive, los residenciales donde ella vivía, se baja de su vehículo y se monta en la guagua de Félix Verdejo. Hay una realidad que en el tribunal no se pudo probar mediante un video o una foto que la persona que estaba conduciendo esa guagua era el señor Félix Verdejo. Sin embargo, se probó en el tribunal que esa unidad móvil le pertenecía a Félix Verdejo, aunque aparentemente estaba registrada a nombre de otra persona. Y se presentaron en corte diferentes fotos donde se puede ver cómo Félix Verdejo había recibido esta guagua como una especie de intercambio al él ser un boxeador y anunciar la marca de esta guagua en su vestimenta cuando subía al ring. Así que para el Estado, la versión de Luis Cádiz es fortalecida con la evidencia científica empírica que demuestra que lo que él explicó se podía probar, y aunque independientemente él mintiera para tratar de beneficiarse, lo que él narró se pudo corroborar. Así que para los fiscales, como Luis lo narró, exactamente fue como ocurrió. La presencia de Félix Verdejo. Las torres mostraron a Félix a las 5 a.m. ubicado en el lugar de entrenamiento y cómo éste salió a buscar a Luis Cádiz al residencial Luis Llorén Torres. Luego se trasladan al lugar de encuentro con la víctima, que en este caso era Keishla. En el tribunal, la esposa de Félix Verdejo también usaba esta guagua, pero ese día ella explica en el tribunal que ella no usó esa guagua, sino que Félix la usó. Luego se trasladan al lugar de encuentro con la víctima, llegan al lugar y la víctima no responde a la llamada. Félix trata de contactar a Keishla. Keishla estaba en otra llamada que se percibe que era con su mamá, explicándole que se iba a encontrar con Félix para mostrarle la prueba de embarazo positivo que ésta tenía, y la cual Keishla consideraba que ese hijo era del señor Félix Verdejo Sánchez. Se registra una segunda llamada y las torres demuestran que ahí sí hubo conexión. Luego de un periodo de tiempo, Keishla sale. Hay una cámara que está cerca del lugar que muestra cuando ella deja su vehículo de motor, se baja, se monta en la guagua, y la guagua, luego de un periodo de tiempo, inicia una marcha, dejando el vehículo de Keishla en aquel lugar y moviéndose luego junto con ella. Este vehículo de motor, como les dije previamente, se le entregó a Félix Verdejo por intercambio comercial. Y ahí usted puede ver diferentes fotos donde aparece Félix Verdejo recibiendo la guagua cuando se le entregó. Y de la misma manera, usted se da cuenta que la pareja de Félix Verdejo también aparece tirándose una foto frente a esta unidad automotriz. Luego hay un video que muestra esa misma guagua, luego de que recoge a Keishla, se mueven a una oficina de un dentista, y según la narrativa de Luis, es en este lugar donde empiezan a amarrarla y a prepararla para entonces lanzarla en la laguna. Se ve que la guagua está ahí un periodo de tiempo.
Y luego de que la guagua está en ese periodo de tiempo, al mismo momento las torres de comunicaciones siguen mostrando que la unidad de Félix Verdejo, la unidad de Luis Cádiz y la unidad móvil de Keishla están dentro de la guagua. Luego las torres muestran cómo las tres unidades van viajando juntos hasta que llegan al puente Teodoro Moscoso, y luego en un periodo más adelantado se ve cómo la unidad móvil de Keishla se ubica en Punta Las Marías. La idea de ir a Punta Las Marías y destruir las unidades móviles fue de Luis Cádiz, y se ve cómo la señal llega hasta ese punto, se apaga y desaparece, y según Luis Cádiz es en ese lugar que la unidad es destruida. Luis Cádiz dice que él se sintió arrepentido por todo lo que había hecho con el señor Félix Verdejo, y que fue él que informó a las oficinas federales sobre dónde se encontraba el cuerpo de Keishla, y fue él quien le explicó a los federales todo lo que había pasado. Y que parte de la idea de destruir las unidades también fue de él. Luego de los hechos, Verdejo es contactado acerca de lo que se estaba comentando en la comunidad, de que él se iba a encontrar con Keishla y nunca llegó. Keishla le niega al compadre que le llama y le dice que él estaba pendiente de reunirse con Keishla, pero ella nunca apareció. Una versión que contradice el video donde se muestra que Keishla entra en la guagua de Félix Verdejo. Se le preguntó a Verdejo dónde él estaba, y Félix no le responde al compadre que lo llama. Le dice: cuando yo te vea, hablo contigo. No puedo seguir hablando por el teléfono. Sin embargo, luego de todo esto, que Félix Verdejo aparece como una de las figuras principales, se presenta en el tribunal con un abogado relajado y expresa y decide no expresar nada, ampararse en la quinta enmienda para no autoincriminarse. No aporta al caso, sin embargo, sigue siendo persona de interés para el Estado, hasta que entonces se corroboran los hechos de Luis Cádiz y el Estado decide radicar cargos en contra de Félix Verdejo. En el tribunal se probó todo lo que yo le acabo de explicar en esta narrativa, y le pido disculpas porque estaba leyendo, pues como era mucha información quería mantenerme dentro del escrito. Y amparado en esto, cuando los fiscales hacen el argumento de cierre, explican que ellos no pueden negar que el señor Luis Cádiz mintió, y que ellos reconocen que él mintió, pero su historia se podía corroborar. Y presentaron en un argumento bastante extenso, aproximadamente un día y medio en cierre, presentaron ante el tribunal la evidencia y al jurado de todo lo que Luis Cádiz había hecho, y cómo con evidencia científica se podía corroborar de que el señor Luis Cádiz estuvo presente en esos hechos, y que gracias a la versión de él, el cuerpo de Keishla fue encontrado. Félix Verdejo
no habló en el caso, nunca habló tampoco con los policías y nunca se expresó relacionado a este mismo. Nunca cooperó, nunca aportó en el caso. Sus abogados trataron de probar que las personas que habían cometido este delito eran otras personas y la figura principal era el señor Luis Cádiz. El jurado no estuvo de acuerdo con esa expresión, quizás porque nunca se logró, como hemos dicho previamente en este canal, desvincular al señor Félix Verdejo de la escena. Al no poder desvincular al señor Félix Verdejo de la escena, encontrarse en la escena el vehículo de motor que pertenecía a Félix Verdejo, la unidad móvil presente todo el tiempo en la escena o en toda la narrativa del señor Luis Cádiz, encontró, conforme a la evidencia que se sometió en el tribunal, la culpabilidad del señor Félix Verdejo. En un mes aproximadamente, luego de esta transmisión, el 3 de noviembre, el juez dictará sentencia sobre el señor Félix Verdejo, el cual un jurado compuesto de 9 hombres y 3 damas lo encontraron culpable por haber asesinado a Keisla Madlene Rodríguez y a su hijo por nacer. Hay muchas cosas o cabos sueltos que se quedaron en el tribunal sin poder responderse. Por ejemplo, si el cuerpo de Keisla fue transportado en la guagua porque no hay evidencia de ADN. Segundo, si fue la guagua del señor Félix Verdejo que se usó para transportar el cuerpo, ¿por qué lugar sacan el cuerpo para poderlo lanzar a la laguna? No hay una foto o una toma de cámara que muestre que la puerta se abrió y el cuerpo se hubiese lanzado desde esa guagua. De la misma manera, tampoco se pudo probar en el tribunal en qué momento la tónica o el tema de la conversación entre Luis y Félix cambia, en vez de obligarla a abortar, asesinarla. ¿Y de quién fue la idea de asesinarla? De la misma manera, el tribunal no pudo probar mediante algún tipo de cámara que la persona que estuvo guiando la guagua todo el tiempo fue Félix Verdejo. Aún las fotos que se tomaron en el puente Teodoro Moscoso nunca mostraron quién estaba conduciendo la guagua. De la misma manera, la silueta que sale debajo del puente, según los fiscales, es la figura del señor Félix Verdejo, pero no puede percibirse. Y hay una realidad que en el tribunal nunca se pudo mostrar un video que se viera a Verdejo físicamente, que se pudiese identificar en ese lugar donde estaba la guagua, donde según el Estado fue transportado el cuerpo de Keisla. Así es que esas fueron interrogantes que el Estado no respondió. Sí trataron de probarle al jurado que esos videos no estaban, pero que la presencia de las torres como una evidencia alterna demuestra, como una evidencia circunstancial empírica, que ellos estuvieron juntos en esa mañana. Otra información que de repente la defensa trató de invocar, pero nunca se presentó en el tribunal, fue las pruebas de ADN del niño por nacer.
Nunca se supo qué pasó cuando se invocó al especialista de ADN para que testificara en el tribunal y la misma se excusó. La defensa no se expresó relacionado al tema de ella, tampoco el Estado se expresó, ni el juez tampoco se expresó. La única información que tenemos es que llegó una abogada, se acercó al estrado, se dirigió al Estado, se dirigió a la defensa, se dirigió al juez Delgado, y todo el mundo pensaba que era una abogada que se iba a insertar al equipo de defensa del señor Félix Verdejo. Sin embargo, no fue así. Nunca se pudo entender cuál fue la presencia de la abogada en aquel lugar y posiblemente luego de que el caso se haga público, no podremos quizás comprender. El Estado consideraba que tenía un caso fácil. Tanto es así que el Estado se preparó para 1.5 semanas. En otras palabras, para el Estado de 7 a 8 días, el caso estaba completado. La defensa logró extender el caso, no por extenderlo, sino capitalizando sobre todas las áreas que consideraba que el Estado estaba fallando. Por ejemplo, fuera de las torres, nunca se probó en el tribunal por el especialista en comunicaciones que las unidades móviles que él capturó o recibió pertenecieran a Félix Verdejo. Me explico. Cada unidad móvil debe de ser registrada a nombre de una persona. Nunca se pudo probar que esa unidad móvil estuvo registrada a nombre del señor Félix Verdejo. Ahora, la información que se encontró dentro del celular, toda pertenecía al señor Félix Verdejo Sánchez. Esa fue la base en la cual el Estado logró quizás mitigar esa preocupación de parte de la defensa. Pero es un punto válido. Otro de los puntos que se quedaron inconclusos es que el señor Félix Verdejo tenía 3 unidades móviles. El especialista de las torres las ubicó todas. Y ese día ubicó 2 unidades móviles junto con la de Keishla, la de Luis y la de señor Félix Verdejo. El señor Félix Verdejo trató de remover su unidad móvil. El Estado tiene la capacidad de restablecer esa data y lo hizo. Y al restablecer la data se logró recuperar parte de las conversaciones que había tenido con otras damas que no tenían nada que ver en el caso, con Keishla y con Luis Cádiz. Así es que el Estado logró probar la relación entre Luis Cádiz y Félix Verdejo. Luis Cádiz no compartía con el señor Félix Verdejo. Ricardo, su hermano, sí, pero Luis no. Según Luis, en el tribunal, él quería ser amigo de Félix Verdejo, pero no compartían intereses. Sin embargo, al probar la comunicación entre estas dos partes, el Estado fortalece la teoría de Luis Cádiz y muestra que existía una comunicación o una relación de amistad entre estas dos personas. La defensa insistió en que el testimonio de Luis Cádiz no debía de ser tomado en cuenta porque él mismo había mentido en más de una ocasión. Sin embargo, el juez consideró que la evidencia que se presentó en el tribunal, paralela a las expresiones de Luis Cádiz, fueron suficientes para, independientemente que este caballero mintiera en más de una ocasión, la narrativa del mismo podía ser tomada en cuenta. Por tal razón, validó el testimonio del señor Luis Cádiz junto con la información que se presentó en el tribunal de la unidad móvil de Félix Verdejo y de la ubicación de esta unidad totalmente durante la ruta o el tramo que transcurrieron hacia
el lugar donde terminaron, según la evidencia, con la vida de Keishla Marlene Rodríguez. Como les decía, el caso se extendió aproximadamente por un mes. La defensa logró llevar muy buenos testigos para probar el carácter de Félix Verdejo. El Estado trató de proyectar que Félix Verdejo tenía una apariencia pasiva, pero tenía un carácter que ocultaba. Llevaron a Samantha, que resultó ser una expareja de Félix Verdejo de su juventud, la cual éste obligó a abortar. Y el Estado trató de relacionar que ya no era la primera vez que el señor Félix Verdejo hacía este tipo de cosas. La defensa, por otro lado, preguntó si en algún momento se sintió amenazada con Félix y demostraron que independientemente de lo que ella acusara a Félix, Félix nunca trató de hacerle daño ni de matarla, ni de amenazarla y coaccionarla. Aunque ella comenta que sí hubo un ataque psicológico constante en contra de ella, lo que la llevó, por consejo de su propia mamá, a abortar, según ella misma narró en el tribunal. Eso es el análisis que hemos hecho a la luz de la evidencia que fluyó en el Tribunal Federal, la misma evidencia que el jurado analizó y que concluyó que el señor Félix Verdejo era culpable de 2 de los 4 cargos de los cuales se acusaban. La defensa va a tomar un vehículo de apelación, así es que este caso seguirá dando de qué hablar en el 2024. Pero hasta ahora, el tema se cierra el 3 de noviembre, ya a un mes de esta transmisión, donde el juez Delgado va a dictar sentencia sobre el señor Félix Verdejo Sánchez. Así es que, gracias por ser parte de Bori Hablamos TV. Recuerde los likes, inscríbase o suscríbase, comente y por encima de todo, por favor, comparta el contenido y nos vemos pronto en Bori Hablamos TV.